Muy buenas noches a todos. Como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la determinación de la capacidad portante, justo donde quedábamos en la sesión anterior. Estábamos hablando específicamente del tema de las excentricidades, ¿bien? Pero antes de eso, déjenme recordarles que en el canal de YouTube del instituto van a tener las grabaciones de las clases de este curso. ¿Okay? Entonces, échenle un ojo a aquellos que no hayan podido entrar a tiempo o se hayan perdido alguna de las sesiones. ¿Bien? Ok, muchísimas gracias. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando de factores varios que afectan la capacidad portante. Mencionamos que uno de los más comunes era el asociado a excentricidades, en algunos casos que vienen de la superestructura y en otros que nacen de la propia geometría de la cimentación, lo que conocemos como cimentaciones excéntricas. Pueden ser por cimentaciones de lindero o de esquina, o si no, cimentaciones combinadas cuya distribución de cargas axiales es diferente entre ambos apoyos, lo que produce una especie de momento volcante. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo atendemos estas excentricidades o qué producen? Supongamos, ¿ven? Okay. Supongamos que tenemos una zapata sometida a carga axial y un momento. ¿Okay? Vamos a asumir un momento en torno a un solo eje. Bien. La distribución de fuerza o de esfuerzo, mejor dicho, si se tratase de una carga puramente axial, sería la siguiente. Con una distribución de esfuerzo igual a Q, lo que es igual a P entre el área, ¿cierto? Esto es algo bastante intuitivo. Sin embargo, cuando tenemos presencia de momento en un solo sentido, la distribución se ve modificada y tenemos en uno de los dos sentidos, ¿ok? Normalmente en la dirección de acción del momento, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que el momento esté actuando de esta manera, ¿ok? En torno, por ejemplo, al eje X. Y este sea el eje Y. Observaríamos que en la distribución de esfuerzos sobre el eje Y, pese a que el momento actúa en X, presenta un comportamiento lineal, mientras que la distribución de esfuerzos a lo largo del eje X es variable, pero a la vez constante. Ya vamos a explicar un poco bien, un poco esto, ¿ok? De esta manera. ¿A qué me refiero con que es constante, pero a la vez variable? Si hago un corte, o bueno, hago un par de cortes paralelos a Y, ¿ok? Vamos a llamar a esto, por ejemplo, el corte AA y el corte BP, ¿ok? Si observo el corte AA, voy a observar lo siguiente. La zapata y unos esfuerzos máximos y mínimos. Tengo acá un Q máximo y por acá un Q mínimo. Si hago el corte ahora en BB, voy a observar exactamente lo mismo. Y no solamente es el mismo comportamiento, igual en magnitud. Sin importar qué corte yo haga paralelo a Y, voy a obtener la misma distribución. Sin embargo, cuando hago ahora un corte paralelo al eje X, voy a observar lo siguiente. Voy a parar, por ejemplo, acá en este borde. Este el corte CC. Por acá el corte, disculpen, DD. Y por acá vamos a llamar el corte EE. Observaría lo siguiente. Estoy cortando la zapata viendo el ancho. ¿Okay? En el corte anterior veía la longitud. Acá veo el ancho, que vendría siendo esta dimensión.
Y en el caso del corte CC, voy a observar de distribución de esfuerzos un patrón rectangular con un valor de Q mínimo. ¿Ok? Si me detengo ahora en el corte DD, voy a observar igual el ancho de la cimentación, pero ahora la distribución se va a ver de esta manera. Va a seguir siendo rectangular, pero su magnitud va a estar asociada al esfuerzo en ese punto, es decir, Q máximo. Si me detengo en el punto medio, siendo acá el corte EE, voy a observar entonces un valor que va a ser el promedio entre ambos. Ahora bien, esto genera una modificación de la cimentación debido a que no aumenta la carga axial, simplemente afecta la manera en la que ésta se distribuye. ¿A qué me refiero? Si tomamos nuestra cimentación y representamos la distribución del esfuerzo vertical, siendo esto, por ejemplo, el ancho, esto el largo, dependiendo de cómo sea la dirección de acción del momento, ¿ok? Esto es Q mínimo, esto es Q máximo, y decimos que, por ejemplo, tenemos la función que define esta recta y hacemos la integral. Bueno, realmente es la doble integral. Primero, aplicamos la integral desde 0 hasta L de la ecuación que define lo que es esta recta, y luego la integral de eso desde 0 hasta B. Obtenemos P, la misma fuerza que está aplicada acá, solamente que además de tener la fuerza P, aparte tendremos el momento, es decir, P más una excentricidad. ¿Me siguen por allí? Ahora bien, Meyerhoff planteó el método del área efectiva como solución a este inconveniente, debido a que esa distribución de una fuerza vertical de manera desigual, es decir, pasamos de tener según la metodología de falla clásica, una carga P, una distribución como esta, a tener una fuerza distribuida que prevalece o genera una tendencia más marcada a la falla en una u otra dirección respecto a la superficie. ¿Okay? La superficie de falla, quiero decir. Entonces, esto se resuelve mediante el método del área efectiva. Este método representa como una pérdida de área de contacto el efecto de la excentricidad. Si esta es mi cimentación con dimensiones B por L, a la hora de hacer el cálculo vamos a tener que las dimensiones efectivas van a ser las siguientes. L', la dimensión efectiva, es igual a B menos 2 veces la excentricidad en B, y la longitud prima igual al largo menos 2 veces la excentricidad en L. La excentricidad podemos definirla en el caso de tener un momento aplicado como el momento entre la carga axial o la excentricidad desde el punto de vista directo. Por ejemplo, si tengo que, este es el centro geométrico y tengo una columna acá, el centro de la columna será esta sería la excentricidad geométrica producto de la posición de la columna. Ahora bien, si además de esta disposición, la columna también trae momento, por ejemplo, trae un momento en esta dirección, vamos a llamar esto momento en X, y acá un momento en Y, entonces, por ejemplo, tendremos que la excentricidad en X va a ser igual, bueno, esto luego lo voy a explicar mejor, vamos a hablar mejor de la excentricidad en B, va a ser igual a el momento en X entre la carga axial.
y que la excentricidad en L va a ser igual al momento en Y entre la carga axial más la excentricidad geométrica, porque están actuando en combinación. ¿Se comprende esto? Por favor, coméntenme a través del chat. Ok, en este caso, comentario aquí que tenemos de Bran, lo que ocurre es que no tenemos una excentricidad en X. Si te fijas, esta es la línea de acción, es decir, la posición del centroide. El centroide está alineado en X con el de la columna. ¿Okay? No hay ninguna excentricidad en esa dirección. Tenemos una zapata de lindero. La excentricidad es nada más, por ejemplo, en esta dirección. Para que exista excentricidad geométrica, en el otro caso, en la excentricidad en B, tendría que ser una columna de esquina. Acá, donde tenemos acá, este es el centro de la columna, tenemos acá excentricidad en Y y acá excentricidad en X. ¿Okay? Los momentos van a depender. ¿Okay? Si vienen de la superestructura, simplemente van a ser los momentos de la base de nuestras columnas. Si son un momento causado por una distribución indeseable de la carga axial, hacemos la sumatoria de momentos. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué mencionaba que había algo que explicar luego? Cuando planteamos, por ejemplo, un sistema de coordenadas, vamos a llamar por ejemplo acá X, acá Y. Para estas dimensiones, ojo, porque acá es importante las coordenadas, esto no es algo absoluto, va a depender de la disposición de la cimentación y de los momentos. Es decir, por ejemplo, en este caso, L es paralela a Y y B es paralelo a X, ¿correcto? Tenemos este sistema de referencia. Si tengo un momento aplicado acá en Y y por otra parte un momento aplicado acá en torno a X, ¿ok? Observemos que, por ejemplo, en este caso, si se quisiese determinar la excentricidad en B, esta sería MY entre P y la excentricidad en L sería MX entre P. Es decir, pese a que el ancho es paralelo a X, no es la excentricidad en X la que genera, perdón, no es el momento en X la que genera excentricidad. Debemos plantearlo es cómo produciría la migración de los esfuerzos que el momento actúe en torno a cada eje, ¿ok? No hay una regla memotécnica, simplemente hay que plantearlo y observar cómo es la distribución. Ahora bien, lo que mencionamos anteriormente es para el método de excentricidad en una sola dirección. Pese a que tenemos ambas expresiones, ¿ok? Esto se aplica momento en una sola dirección. ¿Qué quiere decir? Que como el momento está, por ejemplo, nada más en torno al eje X, en este caso, entonces, si por ejemplo decimos que mx para esta consideración actúa sobre L, entonces tendríamos L' igual a L menos 2 veces la excentricidad en L y B' igual a B. ¿Se comprende esto? Por favor, coméntenme a través del chat. Ahora bien, acá he dicho una pequeña mentira. Debido a que en la realidad, en lugar de hablar de B' y L' de una vez, deberíamos hablar de B1 igual a B menos 2 veces la excentricidad en B y L1 igual a L menos 2 veces la excentricidad en L, así como B' como el menor entre B1 y L1 y L' como el máximo entre B1 y L1. ¿Por qué ocurre esto? Vean que hay algo interesante acá, que es la razón por la que las cimentaciones se hacen rectangulares cuando tenemos momento.
Ocurre que supongamos que, por ejemplo, tenemos acá momento en esta dirección, ¿ok? Si esto es L y esto es B, en este caso tendríamos que este espacio representa 2 veces la excentricidad en L, ¿ok? Esta sería la reducción que se hace en esta expresión. Quiere decir que esta sería el área efectiva. Ahora bien, ocurre algo interesante. Cuando la longitud es muy pequeña respecto al momento, okay, puede darse el caso de que suceda lo siguiente. Donde B1 termina siendo mayor a L1. ¿Okay? Recordemos que en este caso, en particular, B1 sería igual a B y L1 igual a L menos 2 veces la excentricidad en L. Si la diferencia, si el largo es muy pequeño, o sea, si la mayor dimensión de la cimentación es muy pequeña o el momento es muy alto, puede ocurrir esto. Visto de manera gráfica, se vería más o menos así. ¿Okay? Donde en negro está nada más el área efectiva. Si observamos, esto sería B. Vamos a llamarlo incluso B1. Y esto sería L1. ¿Qué ocurre? Se han invertido. La cimentación puede estar construida de esta manera, con un área rectangular, pero a nivel de capacidad portante se va a comportar de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que el ancho, a la hora de hacer el cálculo de la capacidad, no va a ser este, sino va a ser este. Eso conlleva a una pérdida muy importante de resistencia. Primero, porque cuando calculamos Q sub U, la capacidad última según Meyerhof, por ejemplo, cuando calculamos, por ejemplo, los factores de forma, recordemos que están asociados a L entre B. En este caso se utilizan las dimensiones efectivas. Y adicionalmente, cuando determinamos la capacidad última plena, es decir, Q por el área, no se usa el área gruesa, sino el área efectiva. ¿Ok? Ya esto lo vamos a entender un poco mejor con un ejemplo que vamos a plantear ahora. Los factores de profundidad, por si se lo están preguntando, debido a que los factores de profundidad se calculan en función de df entre b, permanecen iguales. Acá se sigue utilizando el B real, es decir, el B del elemento de concreto, debido a que es el elemento pleno, el elemento construido, el que está siendo confinado. Ok. Ahora bien, eso es para el caso de cimentaciones sometidas a momento en una sola dirección. Cuando tenemos, permítanme un instante para tener las pantallas, cimentaciones sometidas a momento en torno a ambos ejes, el tratamiento puede llegar a tornarse un poco más complicado, debido a que en esa situación debemos aplicar algunos ábacos para determinar la geometría real del área efectiva. Observemos, por ejemplo, acá, okay, tenemos el primer caso, cuando la excentricidad en L entre L es mayor a un sexto y la excentricidad de B entre B es mayor a un sexto, el área efectiva es esta región sombreada. Esta es la condición más desfavorable, donde el área efectiva es simplemente un pequeño triángulo hacia un borde. En este caso, los momentos apuntan hacia arriba y la derecha, por lo que la compresión se concentra en esta zona. Tenemos otro caso, la excentricidad en L entre L es menor a 0.5 y la excentricidad en B entre B está entre 0 y un sexto. El área efectiva es trapezoidal. Esto, como pueden observar, se resuelve aplicando estos ábacos, ¿okay? Estas soluciones geométricas, porque lamentablemente
no están en los libros de textos las ecuaciones que generan estas familias de curvas. Vean que para diferentes permutaciones, entonces tenemos diferentes geometrías. Acá el trapecio estaba coincidiendo con el ancho. Acá coincide con L. Acá tenemos ya otro caso donde la excentricidad en L entre L es menor a un sexto y la excentricidad entre B es menor a un sexto también. Vean que empieza a ser más compleja la familia de curvas. En este caso, entonces, también podemos hacer uso de otro método. Tenemos, por ejemplo, el método del área efectiva de Meyerhof para excentricidad en ambas direcciones. Un comentario que tenemos por acá, en el caso de torres de transmisión, no necesariamente sea el caso. Va a depender de si los tensores, porque normalmente esas torres utilizan muchos tensores, llevan un momento o no. Normalmente no lo llevan porque simplemente están articulados. Lo que sí es más común es que presenten extracción. ¿Ok? Ese tipo de estructuras normalmente se tienen unas cimentaciones para la propia estructura metálica que puede presentar momento importante y luego se tienen una serie de tensores conectados mediante, bueno, no tensores, simplemente cables de acero de alta resistencia a cimentaciones que están sometidas a extracción. Por lo general puede ser mejor utilizar micropilotes. Sí, en el caso de cimentaciones superficiales sometidas a extracción, se utiliza el cono invertido. ¿Okay? Metodología del cono. Sin embargo, por un tema de dimensiones y de capacidad final, puede ser mejor utilizar un micropilote que utilizar este tipo de cimentaciones superficiales para esfuerzos a tensión. ¿Okay? Ahora bien, la metodología de Meyerhof del área efectiva para excentricidad en las dos direcciones es exactamente la misma. B1 es igual a B menos 2 veces la excentricidad en B y L1 igual, perdón, a L menos 2 veces la excentricidad en L. Para apreciar esto de mejor manera vamos a plantear un pequeño ejercicio, ¿ok? Con los casos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Okay? Tenemos una cimentación de ancho igual a 1,25 m, longitud igual a 2 metros y profundidad de desplante igual a 1,5. La cimentación está apoyada sobre un estrato homogéneo de arena limosa, SM, con un peso unitario en condición húmeda de 1,95 toneladas fuerza metro cúbico y en condición saturada de 2,4 toneladas fuerza metro cúbico. Tenemos también una capa vegetal que va a estar ubicada desde la superficie del terreno hasta DF. Este material cuenta con un peso unitario de 1,75 toneladas fuerza metro cúbico. La cimentación, este va a ser el perfil que estaremos empleando. Y también tenemos un juego de cargas. Pueden observar carga vertical, fuerza horizontal en X, fuerza horizontal en Y, así como también momento en torno a X y momento en torno a Y. El perfil, como pueden observar, tenemos 1,5 metros de capa vegetal y luego tenemos nuestro estrato homogéneo. Sin embargo, tenemos información de ese perfil de suelo cada medio metro. Observa, por favor, coméntenme a través del chat. Ok, entonces, pueden observar, tenemos momento, tenemos fuerza horizontal. Vamos a considerar entonces que se trata de un caso dinámico. Tenemos también nivel freático y variación de las características geotécnicas con la profundidad. ¿Okay? Entonces, permítanme pasar acá a un archivo de MATCAD. Ok, en realidad no es la de Meyerhof. Ok, va a tener acá una duda de Kevin. ¿Por qué Meyerhof emplea la dimensión menor y no la máxima? Pero emplea esta dimensión porque recordemos que todos los elementos estructurales transmiten
carga por la menor dimensión, porque es la más rígida. Si en lugar de B colocáramos L, estaríamos diciendo que la carga se transmite de manera más representativa al suelo a través de L, pero como esta es la dirección de mayor flexibilidad, entonces esto es falso. ¿Ok? Simplemente porque en B el comportamiento de la cimentación es más rígido. Incluso si observan en geotecnia o el cálculo de cualquier cosa asociada a cimentaciones, siempre es la menor dimensión, no es nada más en Meyerhof. Cálculo de influencia, cálculos de asentamientos, cálculo de capacidad portante, todo está asociado al ancho. ¿Ok? Otro comentario sobre dimensiones, algo antes que se me olvide comentarlo, un par de comentarios. El primero es que una excentricidad no puede ser compensada con otra excentricidad de diferente naturaleza. Por ejemplo, supongamos que tengo una carga excéntrica P más una excentricidad en este sentido. No puedo compensar esta excentricidad o este momento colocando mi columna acá. Si coloco la columna acá, se va a estar generando un momento en este sentido que desde el punto de vista matemático podría cancelarse con este otro. ¿Okay? Sin embargo, ocurre algo interesante y es que en la mayoría de los casos, no todos, pero sí en gran parte de ellos, este momento de acá es de naturaleza dinámica. ¿Okay? Recordemos que es un momento que viene de la superestructura. Al ser de naturaleza dinámica, depende de la dirección de ataque del sismo y de la oscilación. ¿Qué quiere decir? Depende si estoy evaluando el ciclo de alternancia acá o acá. Quiere decir entonces que si yo hago esto, pensando que el momento es unidireccional, cuando el momento venga de esta manera, va a haber amplificación. Bueno, no amplificación dinámica desde un punto de vista avanzado, sino simplemente vamos a tener ahora dos momentos en lugar de uno solo. Y es probable que entonces la cimentación no cuente con la capacidad para soportarlo. Bien, entonces, ojo allí con eso. Lo otro es que cuando realizamos el cálculo de las dimensiones con esta expresión, la excentricidad, recordemos, que vendría siendo el momento entre la fuerza axial. Este momento vamos a tomarlo siempre en módulo, ¿ok? Esto es sumamente importante, porque en ocasiones he observado que hay pequeños errores con esto que de repente se les pasa. Entonces, en este caso, si por ejemplo el momento respecto a nuestro sistema de referencia es negativo, la excentricidad termina siendo negativa. Cuando entonces venimos acá, termina siendo que B1 es mayor a B. Eso está completamente equivocado porque no tiene ninguna interpretación física. ¿Ok? Que el momento sea o no negativo o su sentido es simplemente un sistema de referencia, es nuestra manera de verlo. Si es positivo, apunta hacia acá. Si es negativo, apunta hacia acá. Independientemente hacia dónde apunte, produce una distribución que es equivalente a una disminución del área efectiva de la cimentación. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Antes de pasar al ejercicio. Ok, perfecto. Ok, entonces, vamos a declarar acá algunas variables. Vamos a introducir B igual a 1.25 metros, el ancho de nuestra cimentación, L igual a 2 metros, y DF igual a 1.5 metros. Son las características geométricas de nuestra cimentación. También vamos a definir, vamos a organizar esto un poco. Bien, vamos a definir también las cargas. Tenemos la carga axial P, es igual a 82.5 toneladas fuerza. La fuerza horizontal en X es igual
a unas 10.5 toneladas fuerza por metro. Perdón, fuerza horizontal es 10.5 toneladas fuerza. ¿Okay? Me lo he confundido con el momento. La fuerza horizontal en Y es igual a 12.5 toneladas fuerza por metro. El momento en torno a X, MX, perdón, es igual a 5.1 toneladas fuerza por metro, ¿sí? Y el momento en torno a Y es de 8.25 toneladas fuerza metro. ¿Okay? Simplemente estamos definiendo fuerzas horizontales, fuerzas verticales. En este caso, como hemos dicho, depende, esa es la cimentación, pero cómo la queramos acomodar. ¿A qué me refiero? Supongamos que este es mi sistema de referencia. Ya tengo la fuerza HX, la fuerza HY, la fuerza P, MX y MY, ¿ok? Ahora bien, depende de mí en este caso, porque no tengo ninguna limitante en cuanto a lo que puedo y no hacer en el ejercicio, si voy a colocar, permítanme bajarle un poco el sombreado a esto, para que no sepan a lo que me refiero, la cimentación de esta manera, donde esto sería B y esto sería L, o colocarla de la siguiente manera, donde esto es B y esto es L. Las fuerzas corresponden normalmente al eje porque venimos de nuestro modelo de TAPS o de SAP, entonces ya el sistema global está definido dentro del modelo, entonces nosotros lo que tenemos libertad de rotar la cimentación propiamente dicha. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es más conveniente para nosotros en este punto? Colocarlo de una forma u otra. En este caso, como hay momentos en ambas direcciones y son realmente parecidos, no hay mayor complicación. Como son tan parecidos los momentos, podríamos incluso plantear una cimentación cuadrada, no generaría ningún problema. Acá tenemos las dimensiones de A, entonces trabajaremos con eso. Ahora bien, ¿por qué digo que puedo trabajar con una cimentación cuadrada? Recordemos que el área efectiva, según Meyerhoff, será de la siguiente manera. Si esto es B y esto es L, entonces esto sería, por ejemplo, L menos 2 veces la excentricidad en L, y esto sería B menos 2 veces la excentricidad en B. Como los lados son parecidos y a la vez los momentos son casi iguales, el área efectiva va a seguir siendo cuadrada. ¿Ok? Ahora bien, en una estructura real, un proyecto que estemos calculando, tendríamos, además de la cimentación propiamente dicha, las vigas de arriostramiento, también llamadas vigas de encadenado, dependiendo del país donde estemos. También en algunos textos, por ejemplo, en el ACI se refieren a ellos como vigas sobre el terreno o vigas de nivel. En este caso, dependiendo de la configuración de vigas que empleemos, dependiendo como no también de la magnitud de los momentos y de las cargas esperadas, podríamos aplicar una configuración de viga rígida o de viga tensora, debido a que hay dos maneras en las que las vigas de riostra pueden absorber el momento de la viga vecina. Cuando tenemos una viga con un momento pequeño, ¿ok? Supongamos que esta cimentación rota con un momento relativamente importante para ella, pero tiene un valor que podamos contener fácilmente. Y tenemos una viga acá. Se coloca una distribución de acero a lo largo de toda la sección de la viga para que ésta funcione como un tensor.
¿Ok? De esta manera. En este caso en particular, hay que chequear muy bien cuál es la fuerza de tensión que está absorbiendo la viga. Lo que hacemos en este caso es simplemente planteamos nuestra cimentación acá, con su momento actuante, y hacemos una sumatoria de momento tomando en cuenta el punto medio de la sección de la viga, ¿ok? Y acá concentramos la resultante a tensión que está equilibrando el momento. Se calcula con este brazo de palanca cuál debe ser la magnitud de esta resultante para producir el equilibrio. Y esta fuerza resultante muy seguramente se va a aplicar, en caso de que sea importante, en caso de que sea pequeña, no genera gran diferencia, a esta cimentación como fuerza horizontal sumada a las fuerzas horizontales que le correspondan. ¿Okay? La otra manera en que tenemos de solucionar el tema del momento con las vigas de Riostra, sí, esas son las vigas de cimentación que también le decimos vigas de arrastramiento. ¿Okay? El otro mecanismo que tenemos es mediante una viga mucho más rígida, ¿okay? Utilizando el peso de la cimentación vecina para generar una especie de par fuerza. Tenemos, por ejemplo, acá una cimentación 1, esta es la cimentación que intenta volcar, y tenemos acá nuestra viga de arrastramiento un poco más rígida, ¿ok? Entonces, lo que hacemos acá es que se equilibre este momento con la fuerza, el peso de esta propia cimentación. Entonces genera un par fuerza, vamos a llamarlo P1 acá y P1 acá, de esta manera. Entonces, la ventaja de esto es que de repente, independientemente de la magnitud del momento, podemos resolverlo de manera meramente axial. El inconveniente está en que primero, la carga sobre esta cimentación, aunque ya no tiene excentricidad, incrementa, porque ahora la carga va a ser P más P1, y en esta otra cimentación podemos llegar a experimentar levantamiento, porque ahora va a ser P, o bueno, el P de esta otra zapata, vamos a llamarlo P2, ¿ok? Menos P1, que sería este esfuerzo al levantamiento. Ahora bien, esto depende de cómo esté nuestra configuración estructural en planta. En realidad, un criterio muy común para descargar un poco las cimentaciones, pero también evitar ser muy poco conservadores, es colocar vigas de riostra en ambas direcciones, debido a que es un requerimiento normativo estructural en la mayoría de los países, y considerar que las vigas de riostra absorben el momento en torno a una sola dirección. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso podríamos decir que, por ejemplo, mx será igual 0 para la cimentación, las vigas se encargan de soportarlo, y diseñamos con my. Esto convierte nuestro caso de excentricidad en torno a las dos direcciones en un caso de excentricidad en torno a una sola dirección. ¿Okay? ¿Por qué digo que es casi obligatorio colocar vigas de riostra? Simplemente para formar el diafragma rígido a nivel basal. ¿Ok? Volviendo acá al ejercicio, vamos a observar que como tenemos que el mayor momento está en torno al eje Y, entonces sabemos que el momento va a ser este de acá, el mayor. Voy a disponer entonces mi cimentación de la siguiente manera. ¿Ok? Siendo B paralelo a Y y L paralelo a X. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que la excentricidad en L va a ser igual al momento en Y entre P, y que la excentricidad en B va a ser igual al momento en X entre P. ¿Ok? En este caso en particular. Ahora bien, vamos avanzando, entonces nos está faltando también
calcular el peso propio de la cimentación en caso de que no esté incorporado en la carga que tenemos acá. Muchas veces, como la carga que estamos utilizando para nuestro análisis viene, por ejemplo, del ETABS, en ETABS nada más está contemplado el peso propio de los elementos que están dibujados. Eso quiere decir que ni vigas de riostra, ni pedestales, ni zapatas. Ahora bien, es muy fácil considerar el peso de las vigas de riostra. Podemos simplemente ir a un modelo de tabs, guardar como, guardamos una copia y dibujamos las vigas de riostra en el nivel base para que simplemente se compute su peso propio. ¿Ok? Esto no genera un inconveniente importante a nivel de reacciones porque como están en el nivel base, no se considera que haya aceleración espectral, entonces no tenemos ningún problema con que modifique la respuesta dinámica de la estructura. ¿Ok? Lo que sí, de una vez consideramos eso, tampoco se considera en el peso sísmico. ¿Ok? En el caso de que tengamos definido el mass source para tomar en cuenta nada más la masa excitable. Ahora bien, entonces en este caso voy a considerar únicamente peso propio del pedestal y la zapata. No voy a considerar vigas de riostra. Entonces sabemos que la zapata va a tener, vamos a definirle una altura, ya que no cuenta con alguna, vamos a decir que el espesor es de 45 centímetros. Y las dimensiones de la cimentación, bueno, su volumen, mejor dicho, su peso propio, definirlo de una vez, va a ser B por L por E por el peso unitario del concreto. Bueno, este peso unitario es más común acá en Latinoamérica. El código ACI habla de concreto armado 2.4 toneladas de fuerza metro cúbico. ¿Okay? El peso propio de las zapatas sería de 2.8 toneladas y el peso propio del pedestal, vamos a considerar un pedestal de 35 por 35. Tenemos por acá 0.35 metros al cuadrado. Esto sería por DF menos el espesor de la cimentación. Todo esto por el peso unitario del concreto. Tenemos acá que entonces el peso de propio pedestal sería unos 330 kilos aproximadamente. El peso total de nuestra cimentación es igual a P más PP más PPP. Por palabras. Tenemos que entonces la carga actuante sobre la cimentación va a ser de 85.63 toneladas. ¿Okay? Entonces, con esto voy a calcular la excentricidad. Muchas veces nos quedamos nada más con la carga de la superestructura para calcular excentricidad. Sin embargo, como el peso propio de la cimentación coincide con su centro de gravedad, el considerar este peso acá, es decir, peso de la cimentación que hemos calculado, y utilizar ese peso total a la hora de calcular las excentricidades nos permite mitigarlas un poco. Entonces podemos decir que la excentricidad en B, como hemos mencionado, es igual al momento en X entre P total. Y la excentricidad en Y igual al momento en Y entre, ¿no? Que no, voy a definir acá. Ya con estos valores, entonces puedo partir a la verificación de la capacidad portante. Pero primero entonces debo introducir la data geotécnica. Para ello, entonces vamos un momento para copiar esta tabla y tenerlo acá, pero de manera mucho más sencilla. Un pequeño instante.
Ok, no me está permitiendo traérmelo como deseo. Ok, ahora sí. Vamos a introducir la información geotécnica. Tenemos un par de estratos únicamente, capa vegetal, el estrato de arena limosa, pero este último tiene información cada 50 centímetros. Esto último es poco común. Normalmente la información geotécnica solemos tenerla metro por metro, ¿okay? Con intervalos de 1 metro nada más. Sin embargo, acá he colocado esos intervalos de manera un poco más continua o más menos espaciada, simplemente para que se observe más cómo vamos a promediar la información. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir información geotécnica por acá, tratando de hacerlo de la manera más ordenada posible. De la capa vegetal tenemos únicamente su peso unitario, debido a que no participa dentro del proceso de desarrollo de resistencia. Entonces, el peso unitario 1.75 toneladas fuerza metro cúbico. La arena limosa lo vamos a tener por separado, ¿ok? Entonces, vamos a tener por acá, en primer lugar, arena limosa SM1, ¿ok? Para dividirlo, vamos a referirnos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o bueno, mejor vamos a definirlo con la profundidad para evitar confusiones, ¿ok? Lo único es que, vamos a colocar con punto incluso. Ok, entonces, en este caso, bueno, lo decía simplemente para las propiedades que vayamos a definir, vamos a considerar el peso homogéneo, ¿ok? A lo largo de todo el perfil. Es decir, toda la arena limosa tiene el mismo peso unitario. En este caso, el peso unitario en condición húmeda es de 1.95 toneladas fuerza, SM húmeda, y en condición saturada va a ser de 2.4. Ahora sí, vamos a definir el ángulo de fricción interna para diferentes profundidades. Para 2 metros va a ser igual a 27.65 grados. También vamos a definir de una vez el módulo de elasticidad del suelo, E sub S, la arena limosa, 2 metros de profundidad, igual a 1056 toneladas fuerza metro cuadrado. Un pequeño cambio. Para los 25 metros son 28,15 y 1068. Para los 3 metros tenemos que el ángulo de fricción interna cae porque tenemos presencia de nivel freático. El módulo de elasticidad también, esto es algo muy común, que aún las arenas en condición húmeda, pero en condición saturada, experimentan una pérdida de rigidez. ¿Okay? Entonces, atentos a eso en los proyectos.
para 3.5 es de 24.56 grados, el módulo de elasticidad es de 902. Para los 4 metros, 24,99 y 915. Y ya la última entrada. ¿Ok? Disculpen la demora acá transcribiendo los datos. Ahora bien, entonces, en primer lugar debemos definir cuáles son las propiedades, el ángulo de fricción interna, cuál va a ser el que vamos a utilizar para nuestro diseño. En este caso, como ya tenemos las dimensiones, sabemos qué tipo de suelo es, podemos determinar lo que será la extensión de la superficie de falla y así entonces promediar sobre ella lo que será la capacidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Recordemos que, permítanme mejor un nuevo archivo. Recordemos que la superficie de falla depende del ángulo alfa. Entre mayor sea alfa, que recordemos es igual a 45 grados más phi medio, más grande será la superficie de falla y mayor será la resistencia. Ahora bien, un comentario por acá, antes de continuar. La clase pasada y en esta clase estuvimos hablando un poco sobre cómo se pueden promediar los valores, ¿cierto? Mencionamos que cualquier cosa que irrumpa dentro de la superficie de falla, ahora aprovechar acá este dibujo, cualquier cosa que irrumpa en ella, sea un nuevo estrato, sea nivel freático o cualquier cosa, va a generar una consideración a la hora de calcular la capacidad portante. Ahora bien, cuando son estratos diferentes de suelo, va a depender de qué tan marcada sea la diferencia. Si por ejemplo acá tenemos un estrato de arena ultra compacta con una densidad relativa muy elevada, un ángulo de fricción interna por ejemplo de unos 35 grados, y acá tengo una arcilla blanda saturada, la diferencia es demasiado grande para promediarla. Entonces, en muchos libros de texto, por ejemplo el Brajadash en su última edición, incorporan unas ecuaciones especiales que están basadas en la ecuación de Mellejo, donde se genera una superficie de falla modificada para esas condiciones específicas. Tenemos, por ejemplo, una condición estrato fuerte sobre estrato débil sobre estrato fuerte, estrato de suelo de espesor limitado sobre estrato de roca. ¿Okay? Estas son condiciones atípicas que deben solucionarse mediante otra expresión, porque en este caso, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, supongamos que tenemos acá 50 centímetros, viene la superficie de falla, luego cuando llega la otra variación de material, a los otros 50 centímetros, la superficie de falla se modifica un poco, porque acá tenemos un alfa y acá tenemos otro. Cuando la diferencia es demasiado marcada, la superficie de falla puede colapsarse de manera repentina. ¿Ok? Entonces, para esos casos donde la superficie de falla tiene geometrías extrañas, hay que irse a esos casos particulares. ¿Ok? Ok, entonces, permítanme un instante incluso, a ver, yo tengo por acá. Ya, vamos, bueno, tengo por acá la versión anterior del Brajadash, acá a la mano, no la más reciente. Veamos un instante. Por ejemplo, tenemos acá la superficie de falla para una cimentación ubicada sobre un estrato de suelo de espesor limitado, tenemos acá el espesor H, y este espesor, este estrato sobre una capa o estrato de roca. Ven que la superficie de falla no es continua, al llegar al estrato de roca se dobla o se pliega, por así decirlo.
Tenemos, por ejemplo, por acá, vamos a bajar un poco más, la superficie de falla de un suelo fuerte sobre un suelo débil. Esta se viene dando de manera más o menos común, se desarrollan las zonas radiales hasta que alcanzan el suelo débil, y debido a un fenómeno de diferencia de rigidez, entonces es como que se plantea una superficie de falla nueva. Observen acá la cuña y otra vez las zonas radiales. Entonces es como que este suelo proyecta carga y al final es como si fuese una cimentación un poco mayor. Entonces este suelo, el superior, resiste a través de este plano oblicuo y luego este suelo abajo a través de este otro plano. ¿Okay? Que un comentario acá de Joel, cómo estimar una reducción de ángulo de fricción interna únicamente con esos dos datos es muy difícil, ¿ok? Debido a que por lo menos sería necesario tener plasticidad, ¿okay? Índice de plasticidad para tener una idea. En ese caso, si es un suelo muy granular, puedes asumir de manera conservadora utilizar 2/3 de phi. ¿Ok? Sería lo mejor, además de tomar en cuenta el efecto del nivel freático. Lo ideal sería realizar un ensayo en condición saturada y drenada, ¿ok? Para observar el comportamiento real, pero a falta de mayor información, quedaría ser conservador. Ahora, si es un estrato de arena con contenido de arcilla, la pérdida de ángulo de fricción interna va a ser mayor, entonces tendrías que hacerse, porque sí, un ensayo para poder calcularlo de manera más precisa. Bien, por favor coméntenme si hay alguna otra duda. ¿A qué te refieres, estimado Fiorella, con esto? Si te refieres al ejercicio o a qué. Ya va. Ah, ok. Acá es porque sencillamente la superficie de falla no alcanza el estrato débil. ¿Ok? Porque pese a que son las mismas condiciones, suelo fuerte, suelo débil, no es igual. Observen que acá es una superficie de falla que es mayor a la longitud H del estrato fuerte. En este caso, la superficie de falla es más pequeña que el estrato. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si tengo, por ejemplo, acá el estrato fuerte y acá el estrato débil, que ese suelo esté presente en sitio no quiere decir que participe. Es decir, si esta es mi cimentación y mi superficie de falla se queda acá dentro del estrato fuerte, este suelo no pinta nada acá. Ahora, si la superficie de falla, sangrando un poco, hace esto, aquí sí está participando el estrato débil, ¿ok? O el estrato inferior. Recuerden, cada vez que algo interactúe con la superficie de falla, ¿ok? Ok, entonces, aprovechando este ejemplo, con eso que acabamos de hablar, recordaremos que según Meyerhoff y Hammer, en el caso de un suelo suelto, se puede decir que la extensión de la superficie de falla desde el punto de vista vertical, su profundidad, me refiero a que si esta es mi cimentación, y esta es mi superficie de falla, disculpen que el dibujo está como un poco a los golpes, cuando me refiero a D sub B es esto, desde el fondo de la cimentación hasta el punto más profundo de la superficie de falla, o de la superficie de resistencia cortante, ¿ok? Entonces, según Meyerhoff y Hanna, diríamos que para un suelo suelto D sub B es aproximadamente igual a B. Para un suelo medio, D sub B puede estar en torno a 1.5 veces B. Y para un suelo muy compacto, D sub B estaría en torno a 2 veces el ancho de la cimentación. En este caso, es un suelo intermedio, ¿ok? En cuanto al peso unitario, entonces vamos a hablar de D sub B igual a 1.5 veces el ancho de la cimentación. Eso quiere decir que nuestra zona de influencia al cortante es de 1.875 metros por debajo de la cota de fondo de nuestra zapata. ¿Ok?
Eso quiere decir que, por ejemplo, permítanme un momento. Copiar algo para que observemos. Supongamos que este es el perfil, ¿correcto? Nuestra cimentación está ubicada acá. ¿Ok? Esto es DF. 1.85 metros por debajo de la cota de fondo. Esto es el sistema de referencia ubicado acá en la superficie del terreno. Entonces, a esto tendríamos que restarle 1.5. Esto pasa a ser 0.5, 1, 1.5, 2 metros. Nuestra zona de influencia del corte está más o menos hasta acá. ¿Ok? Eso es como corresponde con la información geotécnica que tenemos. Tendríamos entonces acá 0.5 metros del primer medio metro de material, por acá 0.5 más, por acá 0.5 más y acá 0.375 metros. ¿Ok? Por favor, coméntenme si esto se aprecia. He simplemente tomado la información geotécnica y la he organizado, o sea, no la he organizado, he representado sobre ella la zona de influencia del corte. ¿Ok? Ahora bien, volviendo acá, con esto debo obtener un promedio del ángulo de fricción interna sobre la superficie de falla. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, si esta es mi zapata, ¿okay? Voy a dibujar únicamente una rama de la superficie de falla, para no alargarlo demasiado. Tengo, por ejemplo, acá diferentes suelos participando en el desarrollo de resistencia. Vamos a colocar únicamente un par de ellos. ¿Okay? Ocurre algo interesante. Recordemos que la resistencia al cortante, voy a hablar únicamente de esta rama, ¿ok? Se genera zona radial y lo que se extienda esta zona de cuña. Ahora bien, ¿cómo los suelos modifican, cómo los diferentes suelos modifican quién participa en cada cuña? ¿Ok? Entonces, el suelo 1, por decir, por ejemplo, el ángulo de fricción interna 1 o la cohesión 1, participan en esta zona del plano. Voy a tener que traer esto para acá porque necesito extenderlo. Permítanme un pequeño instante. El suelo 1 interactúa con la superficie de falla en estas porciones. ¿Se observa? Que en esas dos porciones actuaría Phi1 y C1. El suelo 2, Phi2, C2, interactúa con la superficie de falla aquí y acá. ¿Okay? Y el suelo 3, Phi3, C3, interactúa en esta zona de acá. ¿Ok? Pueden observar que no es un promedio plano realmente. ¿Ok? Va a depender mucho de la geometría de la superficie de falla y de la posición que ocupe el estrato. Algunos ocuparán un poco más, algunos un poco menos. ¿Ok?
Como consecuencia, entonces aplicar el típico promedio ponderado por cada metro de espesor, por así decirlo, no es lo más preciso, aunque tampoco tenemos muchas alternativas porque no tenemos todas las ecuaciones para definir estos perímetros parciales. Entonces mi recomendación es cuando vayamos a promediar, podríamos multiplicar esto por 1 y esto por 1.2, ¿ok? Aparte del espesor que le corresponda. Ya van a ver a qué me refiero. Para determinar entonces el ángulo de fricción promedio, el ángulo de fricción interna promedio en la masa de suelo, entonces voy a hablar de que tengo, en primer lugar, el ángulo de fricción interna del primer suelo por 0.5 metros más el ángulo de fricción interna del segundo medio metro por 0.5 metros más el tercero por 0.5 metros más el del metro 3, el metro 3.5, este por 0.375 metros por 1.20. Esto entre 1.875. Pasamos en grados. ¿Qué estoy haciendo acá? Si mi zona de influencia del corte es 1.8.7, perdón, 1.875, estoy promediando los ángulos de fricción interna dentro de ese espacio y he ponderado un poco más el último, ¿ok? ¿Se comprende esto? Por favor, coméntenme a través del chat, coméntenme si me escuchan bien, si esta parte ha quedado clara. Representándolo de manera un poco más gráfica, lo que hemos hecho, sencillamente decir, bueno, si mi cimentación está acá y esto es D sub B, esto es causado a que la superficie de falla sería algo más o menos como esto. ¿Okay? Entonces estoy simplemente tomando en cuenta la participación de cada uno de ellos. Veamos que entonces tenemos acá este estrato participando en esta zona, este otro acá y así sucesivamente. Bueno, digo estratos, pero son realmente materiales, son del mismo material, simplemente que hay una variación de las características con la profundidad. ¿Okay? Son variaciones que tienden a subir, o sea, el suelo se vuelve cada vez más rígido hasta que llegamos al nivel freático y por presencia del nivel freático, el suelo experimenta cierto reblandecimiento, pero observemos que aún por debajo del nivel freático sigue habiendo un incremento de las características con la profundidad. ¿Okay? Ahora bien, ya tratado esto, no tenemos cohesión debido a que es una arena limosa, ¿okay? Entonces cohesión igual a 0. Bueno, eso también depende de si es un suelo FICE, pero no vamos a entrar en ese tema justo ahora. Ya con esto podemos entonces plantear las ecuaciones que definen los factores de capacidad portante. Para ello, entonces vamos a hacer uso de las expresiones de Bézier. Voy a copiar acá. NQ va a ser igual a la tangente de 45 grados más pi medio, pero en este caso entonces va a ser pi promedio medio. Esta tangente va al cuadrado y todo este producto irá por E elevado
a pi por la tangente del mismo phi. Nos genera un factor de capacidad portante NQ de unos 13.5. Que recordemos que eso es un valor adimensional. ¿Okay? Vamos entonces, NC no es necesario calcularlo, ¿ok? Porque recordarán que tenemos cohesión igual a 0, entonces todo lo que esté en el primer término se va a hacer nulo. No voy a calcular entonces NC. Voy a saltar directamente a N gamma. N gamma va a ser igual a 2 por NQ más 1 por la tangente de phi. Igual a 15.021. Claro, queda claro por qué estoy colocando NC igual 0, ¿ok? O no lo estoy calculando. Por favor, coméntenme si está claro o deseen que lo explique. Ok, me piden por allí que lo explique. La ecuación de Meyerhoff, o bueno, cualquier ecuación de capacidad portante, es igual, presenta más o menos la siguiente expresión. C por NC por los factores de corrección por forma, inclinación y profundidad, más Q por NQ por los mismos factores de corrección, pero ahora correspondientes al confinamiento, más un medio de B por gamma por N gamma. Como estamos en presencia de un suelo granular, ¿okay? Consideramos cohesión igual a 0. Si este valor es igual a 0 y esto es un producto, todo este término se torna igual a 0, ¿correcto? ¿Se comprende? Por favor, coméntenme a través del chat. Puedo calcularlo, pero igual al tener cohesión 0, entonces no va a haber ninguna diferencia. ¿Okay? Entonces, ahora bien, ya teniendo los factores de capacidad portante, teniendo también los momentos y sabiendo que tengo presencia del nivel freático, entonces vamos a combinar todo esto y también recordemos que tenemos también con inclinación de carga. Entonces, incluso vamos a aprovechar que tenemos acá el espacio definido para cargas, ¿ok? Y vamos a calcular la resultante horizontal H como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Es decir, con esto entonces vamos a partir ahora sí del cálculo de los factores de corrección, pero antes de calcular los factores de corrección por forma, profundidad e inclinación, tenemos que aplicar la metodología del área efectiva. Entonces, aplicando la metodología de Meyerhoff para el área efectiva en dos direcciones, ojo, no es la única metodología, pero es la más sencilla. Entonces vamos a decir que B1 va a ser igual a B menos 2 veces la excentricidad en B. L1 va a ser igual a L menos 2 veces la excentricidad en L. Permítanme un instante para ver cómo la tenemos definido acá arriba. Voy a definir como excentricidad en Y. Disculpen. Mala nomenclatura. B efectiva va a ser el menor entre B1 y L1 y L efectiva va a ser el mayor entre B1 y L1. En este caso la cimentación no ha invertido su comportamiento, por así decirlo. ¿Okay? B sigue siendo B y L sigue siendo L. Entonces, ahora vamos a calcular los factores de forma. Para los factores de forma, sí se van a utilizar las dimensiones efectivas. Tenemos entonces que, recordaremos que no voy a estar calculando los factores asociados a la cohesión, ¿ok? Entonces, FQS
va a ser igual a 1 más P', es decir, el ancho efectivo entre el largo efectivo por la tangente de phi y por su parte F gamma S, factor de corrección por forma asociado al peso propio de las cuñas de suelo, 1.04, pero 1 menos 0.4 por B' entre L'. ¿Ok? Ahora viene factores de corrección por profundidad. Acá vamos a utilizar las dimensiones reales, ¿ok? Porque decimos que el confinamiento depende de las dimensiones del elemento de concreto construido en sitio. Entonces, esto quiere decir D sub B entre B tienen un valor de 1.2. ¿Okay? La profundidad de plantas entre el ancho de la cimentación. Esto quiere decir que estamos en presencia del caso donde la relación de empotramiento de F entre B es mayor a 1. Y adicionalmente también el caso para ángulo de fricción interna diferente de 0. Esto quiere decir entonces que FQD, el factor de corrección por profundidad para el confinamiento, es igual a 1 más 2 por la tangente de phi por 1 menos el seno de phi, todo este término al cuadrado, por el arco tangente de F entre B. En este caso, B efectivo, B real, ¿ok? Ok, me indican por aquí, gracias. Me había borrado. Muchísimas gracias por ahí, Abraham, que me ha recordado acá, me había borrado el prima. Muchas gracias. Ok. Con esto tenemos entonces que el factor de corrección por forma es de 1.265. Nos resta el factor de corrección por forma, perdón, por profundidad, para el peso propio de las cuñas de suelo, siendo entonces este igual a 1. ¿Okay? Este factor siempre es igual a la unidad para todas las condiciones. Ya con esto entonces, desde el punto de vista de factores de corrección, nos resta el factor de inclinación. Este en particular no es sensible a las dimensiones, o sea, no tiene nada que ver con dimensiones reales o efectivas. Entonces podemos simplemente decir FQI es igual a 1 menos beta entre 90 grados al cuadrado. Como ven, no hemos definido todavía beta. Beta, como habíamos mencionado, va a ser el arco tangente de la fuerza horizontal entre la fuerza axial, en este caso P total. Esto vamos a expresarlo en grados. Estamos hablando de una fuerza horizontal bastante importante, presenta una inclinación mayor a lo que hemos mencionado para casos típicos anteriormente. ¿Okay? Entonces, el factor de inclinación, de modificación al confinamiento por la inclinación es de 0.775.
en el caso de F gamma I, este es igual a 1 menos beta entre pi promedio. Ya hasta acá tenemos casi resuelto todo lo que es la capacidad portante. Nos toca ahora tomar en cuenta el efecto del nivel freático. Si observamos, permítanme volver acá, ya, se ha superpuesto. El nivel freático está ubicado, si este es el fondo de nuestra cimentación, a 1 metro de la cimentación, o sea, la distancia de minúscula, que le indicamos como la distancia del fondo de la zapata hasta el nivel freático, vamos a considerarla igual a 1 metro, ¿ok? Por favor, coméntenme si queda claro. ¿Me escuchan bien? Por favor, coméntenme a través del chat. Por favor, comenten si pueden escucharme. Ok. Ok, perfecto. Entonces, como no hay ningún efecto importante por parte del nivel freático, bueno, ni siquiera no hay ningún efecto, en cuanto a lo que es el esfuerzo de confinamiento, entonces Q va a ser igual al peso propio, perdón, el peso unitario de la capa vegetal por la profundidad de desplante. Ahora bien, lo que sí va a experimentar una modificación va a ser el peso unitario del suelo por debajo de la cimentación. En este caso, entonces, vamos a tener que determinar el peso unitario promedio en función de la distancia D. En este caso, entonces, vamos a decir que gamma, voy a escribirlo de esta manera, para no complicarlo, va a ser igual a gamma efectivo, recordemos que gamma efectivo, vamos a colocar gamma efectivo de la arena limosa, es igual al gamma saturado era que no recordaba la nomenclatura que hemos empleado, menos el gamma del agua. El gamma del agua, una tonelada de fuerza sobre metro cúbico. Entonces tenemos por acá gamma sumergido, como también le decimos, más D entre B, acá son dimensiones reales, ¿ok? Del elemento estructural, por gamma, este corresponde a la condición húmeda, menos gamma en condición efectiva. Esto nos arroja que el peso unitario en condición promedio, por así decirlo, es de 1.84 toneladas fuerza metro cúbico. ¿Okay? Si bien el nivel freático está relativamente cerca, recordemos que B es apenas 1.2 metros, 1.25, entonces está casi en el límite de la zona donde ya no hay ningún efecto. ¿Ok? Entonces ya con esto sí podemos determinar
la capacidad portante. Planteamos entonces la ecuación de Meyer-Hoff. Q sub U es igual a Q por NQ por FQD por FQS por FQI más un medio de B', ¿ok? Porque estamos tomando en cuenta dimensiones efectivas, por gamma, este de acá que hemos calculado en función de la presencia del nivel freático, por N gamma, por F gamma S, por F gamma D, por F gamma I. Esto nos arroja que nuestra cimentación presenta un esfuerzo último de 53.26 toneladas fuerza metro cuadrado. Ahora bien, el área efectiva, ojo, el área efectiva, porque estamos en presencia de momentos, va a ser igual a B' por L'. Acá. Quiere decir entonces que nuestra cimentación posee una capacidad última igual a 108.85 toneladas fuerza. Si determinamos el factor de seguridad, entonces sería igual Q última entre P total, porque estamos considerando también el peso propio de la cimentación. Y en este caso estamos observando que el factor de seguridad es mucho menor a lo requerido. En este caso, al ser una condición dinámica, perdimos por lo menos 1.5. Sin embargo, estamos obteniendo un valor de 1.27, prácticamente la mitad. Entonces, deberíamos ajustar nuestra cimentación para poder obtener la resistencia adecuada. Ahora bien, ajustar el ancho de la cimentación no es nada más ir acá arriba y cambiar el ancho o el largo y listo. Recordemos que si modificamos el ancho, como está promediándose el ángulo de fricción interna sobre la superficie de falla, debemos corregir el ángulo de fricción interna dentro del promedio, ¿ok? Porque prácticamente no dejamos el cálculo, por así decirlo, automatizado. Bien, por favor, coméntenme si se entiende hasta este punto. Ok. ¿Alguna duda que podamos resolver hasta acá? ¿Todo en orden? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de asentamientos. Lamentablemente, como en el curso prácticamente nada más tenemos las clases, no tengo por dónde compartírselas porque no hay acceso al campus virtual. ¿Okay? Ok, una duda por acá. Porque para el phi promedio se lo multiplicó por 1, 1 y 1.2. Ok. Acá observamos que cada uno está multiplicado por su longitud en el perfil, correcto, este es 0.5. Pero el último de ellos, como indica por allí Fiorella, se multiplicó además del 0.375, que era su espesor de su interacción con la superficie de falla, por 1.2. Este 1.2 corresponde al hecho de que estamos ponderando un poco más la última porción por el hecho de que está en presencia de la mayor longitud del arco de la zona radial, ¿ok? Dependiendo, bueno, pero bueno, para aquellos que no estén, permítanme. Sí, algo parecido, o sea, estamos tomando en cuenta, recuerda lo que mencionamos hace poco, que no es el hecho de que, ya atiendo la duda de Abraham,
aprovechando que estamos sobre superficie de falla, si tengo, por ejemplo, digamos que estos tres intervalos miden 1 metro, ¿ok? 1 metro acá y 1 metro acá, en lo que interactúan con la superficie de falla. Pese a que ellos miden todos 1 metro, su interacción con la superficie de falla es diferente. Acá, como está la zona radial, bueno, si tuviese escala se apreciaría mejor. Esta porción, la longitud que tiene, por ejemplo, si sumamos este perímetro 1 con este perímetro 2, sería la porción de la interacción del segundo suelo con la superficie de falla. Y así también con este. Este arco tiende a presentar esta última porción, en este caso, ¿ok? Por su posición, una longitud un poco mayor a lo que ofrecen los otros. Si fuese el caso de que el último fuese algo así, nada más un pequeño pedacito, por así decirlo, no lo multiplicaría por 90, lo multiplicaría también por 1. ¿Ok? Fue simplemente para tener esa sensibilidad de que este arco, por ser curvo y extenderse más horizontalmente, presenta más superficie de lo que presentan estas porciones inclinadas dentro de los otros estratos. ¿Ok? Ok, un nodo acá de Abraham. En campo se tomarán muestras por estrato o por profundidad. Esto depende, ¿ok? Del muestreo. Cuando no es una obra muy grande, he observado que se hace el SPT metro por metro, pero se toman muestras, o mejor dicho, se emplean las muestras por estrato cada tantos metros. Por ejemplo, si hay un estrato de 20 metros, se toman de esos 20 metros algunos puntos para ir describiendo el comportamiento. Y con el SPT se relaciona todo lo demás. Sin embargo, debido a que el muestreo con SPT es prácticamente continuo, porque en lo que el muestrador se llena, lo sacamos y repetimos el procedimiento, realmente de tener muestras tenemos de todos los puntos. Simplemente que es antieconómico analizarlos todos, ¿ok? Un comentario muy importante acá de Joel, y es que tenemos en la data geotécnica el módulo de elasticidad. No lo hemos empleado. A ciencia cierta, o sea, un comentario muy importante, una de las cosas más importantes o más problemáticas del estudio geotécnico es que en ocasiones tenemos información de sobra y es discretizar qué vamos a utilizar y qué no. Sin embargo, bueno, se voy a decir una anécdota porque no es el caso, debido a que tenemos dos alternativas. El primero es que primero podemos utilizarlo para calcular asentamientos, y el segundo caso, y mucho más importante, que no lo hicimos, podemos chequear si hay efectos por la compresibilidad del terreno, sea una falla general o una falla local por corte. Entonces, vamos a aprovechar antes de pasar a asentamientos y vamos a considerar si puede ocurrir este fenómeno, ¿les parece? Vamos a determinar los factores de compresibilidad según BESIC. Perfecto. Entonces, acá antes de plantear la ecuación de falla, vamos a ver los factores de compresibilidad. Entonces, para ello, debemos determinar el índice de rigidez de la cimentación. Recuerden que el índice de rigidez reducido es para pilotes. ¿Okay? Entonces, el índice de rigidez va a ser igual al módulo de cortante. En este caso, como es un solo cohesivo, vamos a tener Q' por la tangente de phi promedio. En este caso, en lugar de utilizar el módulo de cortante, vamos a utilizar el módulo de elasticidad del suelo. Es sub S entre 2 por 1 más el Poisson del suelo. En este caso no tenemos el Poisson del suelo, sin embargo, esta característica del material es bastante, pero bastante, ¿cómo decirlo? Tipificable. ¿Okay? Por ejemplo, para una arena limpia se dice que el coeficiente de Poisson está en torno a 0.3.
para una arena con finos en torno a 0,35, 0,38. Para una arcilla o un suelo fino, seco o húmedo, en torno a 0,45. Y para el caso, por ejemplo, de una arcilla o un limo plástico, ambos saturados, se toma igual a 0,50. Entonces, en este caso tenemos una arena con finos, vamos a considerar coeficiente de Poisson igual a 0,35. Incluso vamos a subirlo un poco más, 0,38, porque no solamente tenemos finos, sino también nivel freático. Ajustarlo un poco acá, 0,37. Caso, por ejemplo, de una arena, pero una arena húmeda, también el Poisson incrementa un poco, 0,32 aproximadamente. El módulo de elasticidad vamos a considerar un valor promedio del mismo modo que lo hicimos con el ángulo de fricción interna. Se voy a traerme esta expresión para acá y simplemente la voy a adaptar. Colocar en verde esto, eso, a ver cuál fue la nomenclatura que utilizamos para el módulo de elasticidad. Acá lo que estoy haciendo es promediar el módulo de elasticidad sobre la superficie de falla, ¿ok? Una pequeña corrección, tamaño de caracteres. Okay. Ya con esto, entonces definimos Q. Recordemos que Q' varía respecto a la definición que traemos de la capacidad portante. En este caso, venir nada más a copiar el gamma, va a ser igual al esfuerzo vertical a una profundidad B medio desde el fondo de la cimentación. Es decir, peso interior de la capa vegetal más df más B medio por el gamma de la arena limosa húmedo. Ya con esto, entonces, podemos definir el índice de rigidez. Este índice tiene, en este caso, un valor de 188,4. ¿Okay? Entonces debemos definir el índice de rigidez crítico para poder determinar si ocurre una falla local o una falla general. Entonces, el índice de rigidez crítico va a ser igual, ¿no?, a un medio de E elevado a la 3,3 menos 0,45 por B entre L. Acá vamos a considerar las dimensiones reales de la cimentación, ¿okay?, por la cotangente de 45 grados menos pi medio. Caso, el phi promedio. Observamos que para que se genere una falla general por corte, requerimos un índice de rigidez de 70,68. En este caso, el valor que observamos es sencillamente superior, entonces no tenemos ningún inconveniente en cuanto al tipo de falla. Sigue siendo una falla general por corte. Si quisiésemos calcular los coeficientes, obtendríamos que son iguales a la unidad. ¿Ok? Por favor, coméntenme en el chat si hay alguna duda hasta este punto.
Ok, perfecto. Vamos a hablar un poco de asentamientos. Cuando hablamos de asentamientos, lo primero que se nos viene a la mente es una cinta métrica y pararnos al lado de una columna, observar más o menos cuánto ha sido el hundimiento. Estas deformaciones llamadas elásticas, cuando realmente, bueno, dependiendo del tipo de asentamiento, porque hay dos tipos de ellos, se representan el cambio volumétrico de la masa de suelo. Este puede ser causado, dependiendo de la naturaleza del suelo, por un cambio de volumen de sus partículas o un reacomodo de las mismas. ¿Okay? Este último caso, por lo general, suele ser la principal fuente de asentamientos inelásticos. No la única, pero sí la principal. ¿Okay? La movilización de las partículas. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos un espacio definido con algunas partículas. Si estas partículas, este espacio se ha sometido a un esfuerzo distribuido de manera homogénea, vamos a observar que en primer lugar, la primera respuesta de las partículas, si están en una configuración estable, es un acortamiento de sus dimensiones. Y dependiendo de, como hemos dicho, de la configuración que tengan y también la configuración posterior a esta variación volumétrica, puede también producirse un desplazamiento que conlleve a que, por ejemplo, la posición final de esta partícula ya comprimida, por acá, y así sucesivamente. La primera componente del cambio volumétrico es fácilmente reversible, la segunda difícilmente se dé. Entonces, dependiendo del tipo de suelos, prevalecerá una o la otra. Por ejemplo, en el caso de suelos granulares, independientemente de la condición de humedad o saturación, prevalecen los llamados asentamientos inmediatos. Estos van a depender de básicamente el módulo de elasticidad, ¿ok? Por su parte, en suelos pinos saturados se generan asentamientos por consolidación primaria. Estos están causados a esa naturaleza inherente de las arcillas. Recuerden que habíamos mencionado que las arcillas poseen partículas achatadas, ¿okay? Donde hay enlaces electrostáticos negativos. Si consideramos que, por ejemplo, el agua se conecta a un nivel casi químico con ellos, o sea, una especie de unión muy intensa. Entonces, el desplazamiento del agua a través de la arcilla es muy difícil. Esto es lo que la otorga de una reducida permeabilidad. Cuando hay un incremento de presión que trata de sacar el agua, así como una esponja, por ejemplo, cuando tenemos una esponja y la presionamos para que expulse el agua, la arcilla trata por todos los medios de mantenerse unida a esa agua. Entonces, va a producir que la expresión de poros incremente temporalmente. Este incremento, esta variación de la presión de poros va a ir drenando lentamente o paulatinamente hasta que regrese a su valor típico de la presión de poros estática. Sin embargo, en ese proceso de expulsión de agua, ¿okay? Porque se expulsa parte del agua, va a ocurrir una variación porque las partículas se van a reacomodar. ¿Okay? Debido a que ahora el material, por así decirlo, se va a densificar. ¿Okay? Este tipo de asentamientos demora mucho tiempo en darse, mientras que el asentamiento inmediato, como su nombre lo indica, es consecuencia inmediata de la aplicación de la carga y por lo general, dependiendo de la magnitud y de la condición de humedad, también es reversible. El caso del asentamiento sometido a, causado por consolidación primaria es diferido, se va desarrollando a lo largo del tiempo. Esto puede tenerse una idea de más o menos qué valor
puede estar asociado. Sin embargo, difícilmente podemos tener un valor preciso. ¿Ok? Ahora bien, las metodologías de cálculo de asentamientos, por lo menos para el caso de condición inmediata, ¿okay? de asentamientos inmediatos, para suelos granulares son muchas. ¿Okay? Tenemos muchísimas alternativas. Sin embargo, para el caso de las arcillas saturadas, tenemos una cantidad más limitada. Por ejemplo, una arcilla saturada va a experimentar tres tipos de asentamientos de manera simultánea. Va a experimentar primero asentamientos inmediatos, va a experimentar asentamientos por consolidación primaria y asentamiento por consolidación secundaria. Estos últimos rara vez se consideran en el análisis, ¿ok? También tomar en cuenta que va a depender de la naturaleza del perfil. Difícilmente hay una única expresión que se ajuste a todos los perfiles. Por ejemplo, de repente en la próxima clase del día martes podamos hablar un poco más sobre las diferentes ecuaciones, un poco más a fondo, pero tenemos la ecuación más básica, la ley de Hart, o la expresión de Hart, donde se tiene un estrato de suelo homogéneo, elástico, directamente cargado. ¿Qué quiere decir que esté directamente cargado? Que la carga de la cimentación está aplicada de manera directa sobre él. Esto es muy importante y que está ubicado sobre un estrato que actúa como una base rígida. ¿A qué me refiero con esto de acá? De que esté directamente cargado. Si tengo, por ejemplo, un solo estrato, puedo calcular el asentamiento de este estrato bajo esta condición de carga. Pero, por ejemplo, si tengo el perfil compuesto por dos estratos, este estrato de acá está directamente cargado, pero no está sobre una base rígida. Y este estrato de acá está apoyado sobre una base rígida, pero no está directamente cargado. Entonces hay que empezar a conjugar diferentes alternativas y diferentes, ¿cómo llamarlo?, artificios para lograr una solución. La metodología de Hart es la más sencilla, también la menos precisa, aunque la falta de precisión, la falta o mejor dicho, la presencia de incertidumbre, genera más bien que se sobreestimen los asentamientos, debido a que se considera que como el suelo es homogéneo, hay un solo módulo de elasticidad por todo el estrato. Hay un valor de E único. Esto, muchas personas pueden decir, bueno, lo soluciono promediando el módulo de elasticidad por todo el estrato. Sin embargo, como sabemos, el asentamiento está muy asociado a la influencia de la carga. Según Bucinex, la carga, o mejor dicho, su influencia dentro de la masa de suelo decrece de manera más o menos aproximada con el cuadrado de la distancia, describiendo unos bulbos o unas líneas isóbaras como las que tenemos por acá. Cuanto más alejados estamos de la cimentación, menor es la influencia. Eso quiere decir, supongamos por ejemplo, un ejemplo que siempre utilizo con mis estudiantes, que en lugar de hablar de un estrato de suelo, hablamos de una pila de rocas. ¿Okay? Tenemos una pila, incluso en lugar de rocas, de dados de madera. Y acá tenemos nuestra cimentación. Si aplicamos las curvas isóbaras, podemos decir, por ejemplo, acá, si aplico la isóbara o la línea de influencia, en el punto medio de cada cubo, teniendo unos valores que los estoy inventando, ¿ok? Serían, por ejemplo, 0.15, 0.25, 0.38, 0.50, 0.80. Correcto, o sea, mientras más cerca estoy de la cimentación, mayor es la influencia, ¿cierto? Ahora bien, si yo quisiese determinar el asentamiento de cada uno, o sea, si quisiese determinar la deformación de cada uno de estos cubos, ¿ok? Podría hacer un análisis aislado de cada uno de ellos. Tomo el primero, digo que está sometido a una carga igual a P por 0.8
y determino su deformación axial, ¿correcto? Esto me va a decir entonces, recordando a grosso modo la ecuación de Hooke, muy por encima, es algo así como P por L entre A por E y unos coeficientes por allí dimensionales, ¿cierto? Unos escalares. Entonces, el módulo de elasticidad de este cubo, vamos a decirlo por acá, la deformación de este primer cubo sería una función, vamos a llamarlo asentamiento 1, de la influencia o la carga, 0.8 veces P, y el módulo de elasticidad del cubo 1, ¿correcto? Si tomo ahora y aíslo el cubo número 2, va a ser exactamente lo mismo. Simplemente que ahora va a ser 0.5 veces P y el módulo de elasticidad de ese cubo número 2, ¿cierto? Ahora bien, si hago lo mismo con todos ellos y luego los apilo deformados, estoy obteniendo el asentamiento total. Así se calculan los asentamientos en metodologías más modernas. Se discretizan secciones de consuelos similares, entre comillas, ¿ok? Se consideran ciertos valores más o menos estables o estáticos de módulo de elasticidad y con la variación de presión se considera la deformación de cada uno y luego el asentamiento de todo el perfil va a ser la sumatoria de esas concentraciones, por así decirlo, de suelo. Entonces acá simplemente estoy observando que no es nada más promediar el módulo de elasticidad, sino que cada módulo de elasticidad va a trabajar a un diferente régimen. El módulo de elasticidad más cercano tiene mayor influencia, por lo tanto tiene más peso dentro del promedio. Y no solamente tomar eso en cuenta, sino también está en longitud H1, porque entre mayor sea, bueno, esto lo hemos llamado L, L1, porque debido a que la ecuación de Hooke es P por L entre A por E, entre mayor sea esta porción, mayor va a ser su peso. Entonces, el promedio habría que ponderarlo por la longitud parcial de cada uno de estos cubos, como por su propio módulo de elasticidad. Entonces, esto torna o genera un proceso un poco más complejo. Entonces, por ello han surgido alternativas, como por ejemplo la de Main y Paulus, que modelan el terreno, en el caso de que sea un solo de Gibson, como un solo medio continuo, modelando el crecimiento del módulo de elasticidad, o de Schmerman, donde se discretiza la masa de suelo y entonces calculamos por regiones. Luego totalizamos el asentamiento. ¿Okay? Hay otras alternativas, por ejemplo, para arcillas saturadas, tomamos un medio continuo mediante la metodología de Jambu. ¿Okay? Por favor, coméntenme si hay alguna duda hasta este punto o hasta esta clase, ya que nos quedan minutos para terminar. Si tienen alguna duda que deseen plantear para finalizar por el día de hoy. Ok, una aquí de Joel. Las alturas del bulbo de los esfuerzos coincidirían con las alturas de las secciones de suelo que definió. Sí, en este caso prácticamente no estoy usando las curvas típicas, sino diciendo que he planteado de manera arbitraria la curva para que sea a la cota que le corresponde. ¿Okay? No es la curva tipificada, o sea, la plantilla, sino como calculando la influencia en el punto medio de cada uno de estos dados. Okay. Recuerden que todas las grabaciones de las sesiones de este curso van a estar en el canal de YouTube del instituto. Recuerden también chequear si están interesados en el certificado o en información de alguno de nuestros cursos. Porque estamos a la orden a través de los medios que tienen allí en la página para comunicarse con nosotros. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Gracias por su participación. Recuerden que el día martes volvemos a tener sesión. Ya vamos a hablar un poco más de asentamientos y también de diseño estructural. ¿Ok? Y todavía nos estará quedando otra clase para hablar un poco acerca del manejo de algunos software para diseñar cimentaciones. Bien. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos.